Bienvenidos a este encuentro que nos propicia el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ICPA, en alianza con la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en este diplomado de Gestión y Planificación Cultural. Soy Jacqueline Salazar Herrera, artista y gestora cultural con más de 20 años de experiencia, especialmente en la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, en donde hemos estado en la dinamización del Centro Cultural Ateneo Porfirio Barba Jacob en el centro de la ciudad de Medellín, pero también con el Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, que tiene 19 años, el Laboratorio Escénico Ateneo y, por supuesto, en mis funciones como consejera municipal de teatro del Consejo Municipal de Teatro del municipio de Medellín. Quiero dar la bienvenida a todos los que hacen parte de este diplomado de gestión y planificación cultural, especialmente a los artistas y líderes culturales de Antioquia y sus 9 subregiones, a los directores de las casas de la cultura, directores de bibliotecas, a los monitores, por supuesto a los consejeros municipales y departamentales de cultura, a los vigías del patrimonio y a todos los responsables municipales de cultura. Espero que sea muy grato este encuentro y que entre todos podamos reflexionar hacia el desarrollo de nuestros proyectos y nuestros sueños culturales. Hoy, a manera de introducción de este módulo de gestión artística y cultural, vamos a hablar de la comunicación como herramienta en la construcción de comunidad cultural. Ahí vamos a tocar temas como la comunicación como constructora de la cultura corporativa, también como vehículo de relacionamiento y fidelización con grupos de interés. Vamos a trabajar la comunicación para el agenciamiento del público. Y vamos a hablar, por supuesto, de los medios de comunicación análogos y digitales. Para empezar, debemos decir que la mayoría de las entidades culturales, ya sean públicas o privadas, tienen dentro de sus equipos al comunicador, sea un comunicador social, un comunicador organizacional, hoy en día los comunicadores audiovisuales, en fin, muchísimas de las ramas que se trabajan en la comunicación y que hacen parte de los equipos y del proyecto cultural. Pero ahí es importante también preguntar, ¿entonces existe esa comunicación cultural como una rama específica? Y diríamos que sí, que desde hace ya un tiempo la comunicación cultural es una rama específica que se trabaja de unas maneras muy particulares dependiendo de cada proyecto. Y es la que se especializa precisamente en analizar todos esos elementos, fenómenos que intervienen en el acto comunicacional y en ese tránsito de acercar los elementos de la creación artística al espectador. Es decir, tenemos un proceso comunicacional en la organización, a veces una persona cumple varias funciones, pero también a veces necesitamos unos comunicadores especializados para cada una de las áreas. Sin embargo, lo que podemos deducir de lo que hemos visto en estas décadas en el desarrollo de la cultura en Colombia es que esa área es muy concreta, que tiene unos elementos muy propios y que tiene un desarrollo particular. Así que tenemos que tener como mucha claridad en eso y hacer un énfasis en que no es cualquier tipo de comunicación, sino una comunicación cultural que se va a enfocar en las necesidades de la entidad, de la empresa cultural, del proyecto con el que estemos trabajando. Y si hablamos de que existe esa comunicación cultural, naturalmente tiene unas características muy específicas que vamos a ir encontrando y desarrollando a lo largo de esta charla. Una de esas primeras preguntas que nos hacemos precisamente es, entonces, ¿para qué sirve la comunicación en mi organización? Y eso es clave, tenemos que hacer ese diagnóstico, esa pregunta que estoy haciendo en este momento, que ustedes se deben hacer en clave de cada uno de sus proyectos. ¿Para qué necesito la comunicación en mi organización? ¿Qué quiero con ella? ¿Qué necesito? ¿Qué le va a aportar internamente a mi empresa? ¿Qué le va a aportar a la relación con los públicos? Y desde ahí es que vamos a encontrar los temas que podemos ir trabajando y desarrollando en la charla del día de hoy. Y si volvemos al título de la charla del día de hoy, de este encuentro, esta conversación, la comunicación como herramienta en la construcción de comunidad cultural, inmediatamente estamos entendiendo que no estamos hablando de mercado, de consumo, oferta y demanda simplemente. Pueden hacer parte de esta reflexión, pero estamos hablando hacia la construcción de una comunidad cultural. Y en ese sentido, temas como de la divulgación a la generación de contenidos van a ser claves en lo que hablemos en este rato. Es decir, no solamente estamos hablando de la comunicación como divulgación de un mensaje, se quedaría en algo muy básico.
y no tendría que ver tanto con la creatividad, con el arte y con esa construcción cultural que queremos hacer en comunidad. Entonces vamos a ir de la divulgación a la generación de contenidos y más adelante veremos cómo podemos desde el arte y la creatividad generar una fuerza muy grande en esa construcción de contenidos y en cómo le llegamos a esos espectadores. Otro punto muy importante es ir del espectáculo a la experiencia. No estamos hablando simplemente del espectáculo, de la industria, porque precisamente si estamos hablando para las regiones de Antioquia, para nuestras 9 subregiones, hay que hablar de una construcción cultural distinta, de la creación, del artista que se pregunta, del artista comprometido. Y en ese sentido, no solo hablamos de espectáculo, hay un espectáculo, claro que sí, espectáculos de artes escénicas, pero estamos yendo más allá porque estamos trabajando con la comunidad que tenemos alrededor. Y en ese sentido, lo que vamos a generar son experiencias, así que también vamos a trabajar el tema del espectáculo a la experiencia. Y por supuesto, del mercadeo a la construcción de comunidad cultural. No estamos hablando simplemente cuáles son los mecanismos que vamos a tener para vender 1 o 100 o 1000 boletas. No estamos hablando simplemente del tema de las ventas, del tema del mercadeo. Estamos hablando de cómo le llegamos a un público, a unos espectadores y por ende a la comunidad que hace parte de ese proyecto cultural. Empecemos hablando de la importancia de la construcción de la cultura corporativa, de su proyecto, de su organización y que tenga que ver precisamente con esa apropiación también del entorno y esa construcción de comunidad. Si hablamos de cultura corporativa, estamos hablando del ADN de esa organización. Entonces es muy importante que nosotros, ya sea que estemos como directivos o que seamos un integrante más de esa organización, tratemos de trabajar en el tema de generar una cultura corporativa. ¿Cómo así que una cultura corporativa? Precisamente lo que les hablaba, el ADN, ¿qué es esa organización? Y esa cultura corporativa se va a notar desde el momento en que se abre la puerta de ese centro cultural, de esa biblioteca, de esa institución educativa, de ese grupo de teatro o de danza. ¿Cómo se abre la puerta? ¿Cómo se saluda a los que llegan a su centro cultural? ¿Cómo se contesta el teléfono? ¿Cómo se relaciona la gente en las oficinas o en el espacio del teatro o del café o de la galería, como en esta galería que estamos hoy acá en el Centro Cultural Ateneo Porfirio Barba Jacob? Todos esos elementos hacen posible que se empiece a generar esa cultura corporativa. Entonces es muy importante esa generación y apropiación de un lenguaje común. Obviamente, particular, cada uno de nosotros tenemos una libertad de expresarnos, de construir con el otro unas relaciones, pero hay un lenguaje común, hay una generación de ese lenguaje común que nos va a dar ese ADN de la entidad. O sea, ¿cuál es esa manera en que nosotros nos saludamos, damos los talleres, recibimos al público, recibimos a la señora que pasa por la biblioteca del municipio? Y esa manera en que nosotros nos relacionamos con ellos va a darnos las herramientas también para luego saber cómo vamos a construir una relación con el público, con los que están más allá de ese entorno cercano a la entidad. Entonces hay que construir esa jerga que identifica la corporación, la organización, el grupo de teatro en cada uno de sus municipios. En ese sentido, para esa construcción de la cultura propia de cada una de las organizaciones, es bueno que también se generen rituales. Ya tenemos entonces un lenguaje, digamos, que nos está envolviendo, una manera de relacionarnos, una manera de hablar, una manera de encontrarnos con el otro. Pero también es muy importante que se generen ciertos rituales que nos identifiquen. Hablamos de la construcción de rituales en nuestra organización, pero no debemos olvidar la capacidad de observación, esa capacidad de mirarnos, de escucharnos, de saber qué es lo que tenemos, qué es lo que somos. Y eso hace parte de lo que hablábamos hace un momento, de la generación de ese lenguaje común, pero también del conocimiento. Es decir, quienes están en la organización hace más tiempo que otros que van llegando, hay que transmitir ese conocimiento, tener esa conciencia de cómo nos estamos relacionando con el otro, con nuestro propio equipo y con los demás. Después de tener esa observación, esa conciencia de lo que somos, de lo que tenemos y lo que nos puede faltar, pues podemos generar también unas campañas, unos rituales, unas maneras de apropiación, tanto para el equipo, para los empleados, para los artistas que hacen parte de ese proyecto, como en esa relación con los demás.
Ahí hablamos entonces de si generamos rituales, hablamos de poder hacer unas reuniones con el equipo. Es muy importante que los equipos conozcan la historia de la organización. Tenemos muchísima gente que está en nuestras organizaciones, pero que no conoce la historia de la fundación, del nacimiento, ya sea de ese proyecto municipal, ya sea de ese proyecto de biblioteca, de ese grupo de teatro, de ese grupo de artes plásticas, de esa galería. Entonces es muy importante que esa historia se conozca y que se transmita. Y asimismo vamos a encontrar que en ese compartir la historia, pues vamos a compartir también algo muy importante, los valores de la organización. Tenemos que recordar que los rituales son la expresión de la cultura, de esa expresión cultural que estamos construyendo entre todos. Entonces, si hablamos de generación de rituales corporativos, pues está en todo, desde la reunión que hacemos cada semana o cada mes con nuestro equipo, pero también las celebraciones especiales, los cumpleaños, los días especiales que se celebran en nuestro país, en nuestro departamento. Esos momentos son momentos muy importantes para encontrarse, para compartir, para dialogar y para generar rituales que vayan construyendo nuestra propia historia, la historia de esos individuos que estamos ahí año a año, mes a mes, trabajando en la organización. Entonces, esa celebración de fechas especiales es muy importante, no solamente también para el equipo interno, sino también de cómo la comunidad percibe qué es ese equipo, qué es esa organización. Eso genera una cohesión del equipo, genera unas posibilidades de expresión, de diálogo, de empatía y por supuesto de una apropiación de lo que es su organización y cómo ellos también en los otros espacios en donde son esos embajadores de lo que es la organización, en su casa, en la calle, en el estadio, en el bar, van a tener también parte de eso que se vive día a día dentro de su organización. Y como parte fundamental de esa cohesión del equipo también está el tema de los incentivos. Es muy importante que al otro se le diga las cosas que está logrando, cómo está aportando grandes elementos para que la organización crezca. Tener esa posibilidad de agradecer, de expresar, de exaltar y también de dar unos incentivos por esa labor, por ese trabajo, es algo fundamental para que realmente el equipo siga unido y con más fuerza en los proyectos que vienen. Y si hablamos de la identidad de la organización, es muy importante tener en cuenta todo, es decir, ¿qué color tiene mi organización? ¿Cuál es la paleta de colores que vamos a tener, la gama que vamos a trabajar en esa imagen de la organización o de un proyecto o de un evento especial de la organización? Tener esa claridad de qué vamos a utilizar como logo. No es algo que se me ocurrió a mí o a alguien más de un momento a otro, sino que hay que reunirse con el equipo, hablar de hacia dónde quiero trabajar esa imagen corporativa, esa imagen de la organización, cuáles son esos colores, qué es lo que quieren decir. Todos tenemos claro que si seguimos a un equipo de fútbol de un color u otro, tiene un significado diferente. Que si estamos alegres utilizamos unos colores, que si queremos contar una historia utilizamos otros colores. Entonces todo eso tiene significado y es muy importante que lo tengamos muy claro con nuestro equipo, con nuestra organización. Hacer de esa definición un trabajo conjunto, pues va a tener mucho más significado para todos los que hacen parte de ese equipo. Y cuando ustedes salgan a la calle con ese logo, con esa imagen, con ese afiche, con esos tonos, con esas maneras de decir, ya sea en un video, ya sea en un podcast, ya sea en un afiche, pues va a tener un significado más fuerte. Y tenemos que recordar que todo comunica, que son símbolos que tienen una fuerza en el color, en la imagen, y tenemos que tener claro qué es lo que comunica mi organización, qué es lo que quiero decir. Somos una organización que está provocando que el otro cree conmigo, somos una organización que está trabajando un tema social y cultural y que estamos haciendo unos aportes a ese desarrollo social de nuestro municipio, de nuestra organización. Somos una organización que está trabajando por los derechos humanos, pero también desde el arte y la cultura. Todo eso tiene un significado muy fuerte y eso mismo debe ser transmitido a través de la imagen, a través de los diseños, a través de los colores, a través de la manera en que expresamos, a través de la manera en que nos estamos comunicando con nuestro público.
Ahora, Néstor López Álvarez, director general de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, nos comparte sus reflexiones sobre la importancia de la comunicación organizacional y la evolución que ha tenido en las últimas décadas en el sector cultural. Bien, mi nombre es Néstor López, soy uno de los fundadores de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. Y bueno, cuando me preguntan sobre la importancia de la comunicación en las organizaciones culturales, quiero compartirles como varias cosas. Una es que cuando nosotros nacimos, consideramos que la comunicación era como una especie de herramienta, básicamente de divulgación y de generación de contacto con nuestros públicos. Yo estudié comunicación social y cuando llegué a la organización, al Ateneo Porfirio Barba Jacob, mi rol era de jefe de prensa y me tocaba era hacer comunicados, relacionarme con los periodistas, llamarlos, pedirles que hablaran de nosotros, porque si nosotros no lográbamos salir en un periódico, en la radio, de alguna manera no existíamos. Y eso afectaba directamente la posibilidad de que acá, a nuestro centro cultural o a cualquier actividad que hiciéramos, no viniera la gente, no fuera la gente. Era un paradigma, digamos, muy antiguo de lo que es la comunicación. Ese paradigma en algunas organizaciones culturales aún se mantiene, pero ese paradigma hay que romperlo. La comunicación no es solamente divulgación e información. En los primeros años de la Corporación Ateneo tuvimos que entender eso porque hay que pasar a otro nivel. Y entonces la comunicación como tal es otra función de la organización que genera otros retos más allá de la mera divulgación, de la mera gestión de la información de la organización en cuanto a eventos, actividades y demás con sus públicos. De eso quiero hablarles en un segundo momento. 26 años después de haber fundado la Corporación Ateneo y hoy siendo su director, entendemos una cosa de la comunicación como la comunicación como un elemento central de la construcción de nuestra organización. La cultura es una experiencia entre dos, o muchos más, ¿cierto? Pero fundamentalmente entre unos artistas que dan a conocer su propuesta estética y unos espectadores o unos usuarios, entre comillas, que la disfrutan. Pero la experiencia estética, lo dice un filósofo muy importante que es Gadamer, no se da ni acá en el lado de los artistas, ni acá en el lado de los espectadores, se da en el entre. Y ese entre es un acto comunicativo. Entonces la construcción del acto comunicativo, de la experiencia estética, es un elemento central. Y ese acto comunicativo es lo que permite también generar un proyecto de una entidad cultural, un proyecto de comunidad artística y cultural, un diálogo permanente, no ya con sus públicos, sino con quienes habitan ese acto comunicativo, quienes construyen ese acto comunicativo, esa experiencia estética. Y ese es el reto hoy de la comunicación en las organizaciones culturales, ayudar a profundizar esa experiencia estética, esos actos comunicativos que también son las constructores, dijéramos, de una filosofía, de un concepto de lo que entendemos por el arte en la sociedad, de una forma de estar en el mundo. Entonces, la comunicación hoy es esencial para construir, para configurar las experiencias estéticas, para configurar comunidades artísticas y culturales en todos nuestros territorios. Ahora, ¿eso cómo se hace? Y de eso les voy a hablar un poquito en el tercer momento. En esa idea de construir una comunidad, entonces la comunicación se configura como un elemento que es transversal a toda la experiencia.
Y la experiencia estética también se convierte en una experiencia que no se da solamente en este momento. Cuando estamos, por ejemplo, en una obra de teatro, yo estoy sentado acá y estoy viéndolos a ustedes, por decir algo, actuar o presentando un espectáculo. No, se da desde cuando se da la génesis misma del deseo de construir una obra de teatro, una propuesta literaria, una propuesta audiovisual, una propuesta de artes escénicas o de música o incluso de artes visuales. ¿Qué sucede? Que ustedes lo viven a diario cuando postean, sacan por Instagram, por internet y cuentan a sus amigos que están pensando en hacer un viaje, que ya se van a comprar la mochila para ir de viaje, que ya compraron los tiquetes y todo eso lo van compartiendo con sus amigos. En este caso, eso es lo que debemos hacer desde nuestras organizaciones. Desde nuestras organizaciones la comunicación se da desde la génesis misma. Cuando estamos leyendo los textos a ver si vamos a montar una obra de teatro o no. Cuando estamos pensando en qué canciones desarrollar para nuestro próximo disco. Cuando estamos pensando en qué vamos a escribir. Eso que antes los artistas desarrollaban en su vida cotidiana como actos de inspiración, vivir para poder sacar material, para poder crear, hoy se da a través de medios como este, a través de las redes sociales, a través de la interacción permanente con los públicos. Por eso hay que construir esa comunidad. ¿A quién va dirigido inicialmente tu propuesta estética? Dialogar con esos públicos permanentemente, dejar que esos públicos te permeen e ir generando unos actos comunicativos permanentes a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través del teléfono incluso, a través de recibir cuando vienen visitantes, información de esos visitantes, no solamente encuestas, no solamente llenar bases de datos, todo eso que los visitantes te dan, todo eso que los públicos que les gusta lo que tú haces te dan, su dirección electrónica, su correo electrónico y demás, debes utilizarlo también para generar correos electrónicos permanentes, para generar blogs, para generar circulación en redes sociales y demás, y con eso vas construyendo una historia personal entre tu organización y cada uno de esos públicos, cada una de esas personas. Uno ya sabe quién le dio me gusta, qué le dijo tal espectador, qué dice tal persona desde tu correo. Entonces todo eso se convierte como en una especie de gran caja de herramientas para que tus trabajos, tus posts, tus videos, tus propuestas estéticas estén configuradas no solamente por tus ideas, sino también por las ideas que todo el mundo te va aportando, por las interacciones, por las reacciones. Para eso entonces hacemos videos y hacemos también afiches, volantes, plegables, lo de siempre, lo del 1.0, lo del siglo pasado, pero también lo del siglo de hoy. Las relaciones a través de redes, a través del WhatsApp y a través de invenciones, a través de eventos especiales que pueden ser venir a ver un ensayo, eventos especiales que pueden ser hacer una cata de vinos en torno a una lectura, eventos especiales que pueden ser dialogar a través de plataformas Zoom, a través de diversas formas en donde tus espectadores también puedan aportar a procesos de creación, a procesos de financiamiento como el crowdfunding, por ejemplo, o a procesos de proyección, porque tus espectadores también se convierten al compartir a través de sus Facebook, de sus Instagram y todo, en divulgadores de lo que haces, en parte de la comunidad artística y cultural que tú has venido construyendo. La comunicación en ese sentido se convierte en esencia del hecho estético, de la construcción de una comunidad artística. Hoy ya no hablamos de clientes, ya no hablamos de usuarios, ya no hablamos de beneficiarios.
todos nos beneficiamos, todos somos usuarios, todos participamos en la co-construcción de entidades, de procesos estéticos, de procesos culturales y artísticos. Y en ese momento, esa wikicultura, ese wikiarte es una dimensión que tenemos que asumir ahora, porque esas comunidades también van a ser también en un momento dado gestores culturales o artistas. Eso lo vivimos a diario, ustedes lo viven a diario. Algunos espectadores se han vuelto parte de tu organización, algunos espectadores son hoy actores o actrices de tu organización, y eso que se da, entre comillas, naturalmente desde las relaciones, hoy sí que se va a dar a través de esta posibilidad de interacción. La comunicación ahí es el elemento que debes usar para consolidar tu comunidad artística y cultural. Si consolidas tu comunidad artística y cultural, si desarrollas también una identidad comunicativa a través de la identidad corporativa y todo, vas a tener una organización, un proyecto, una propuesta que sea útil, que sea realmente pertinente para todos los actores del territorio donde te desenvuelves, y en ese momento tendremos organizaciones sostenibles. Lo demás, el dinero, los apoyos, la legitimación, viene con eso, pero no viene antes que eso. Si no existes, es muy difícil lograr apoyos. Si no existes, es muy difícil que alguien diga que te va a respaldar, porque ¿qué has hecho? En ese sentido hay que mostrar, hacer, jugársela y después ir por los apoyos, no lo contrario. Ahora hablemos de la comunicación como esa posibilidad de relacionamiento y fidelización con grupos de interés. Ahí es muy importante que empecemos a pensar que no estamos hablando solo de actos divulgativos con información simplemente, sino de qué queremos transmitir a esos públicos de interés. Bueno, primero habrá que conocer cuáles son los públicos de interés. No existe un público general, existen públicos, existen nichos, existen espectadores, y tenemos que aprender a segmentarlos, a pensar en ellos de esa manera, no general, sino de una manera particular. Ahí tenemos que identificar primero esos nichos y esos segmentos para luego identificar las maneras en que nos queremos comunicar con ellos. ¿Cuál es la manera en que les quiero llegar? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su edad? ¿A qué se dedican? ¿Trabajan cerca, viven cerca, estudian cerca a mi centro cultural? ¿O tienen que hacer un esfuerzo para desplazarse más allá de 15, 20, 30 minutos a llegar al sitio a donde los estoy convocando? Todos esos factores son muy importantes a la hora de tomar decisiones sobre qué voy a transmitirles y cómo se los voy a transmitir a través de las herramientas que me dan las comunicaciones. Entonces recordemos que estamos hablando de identificación primero. No podemos implementar una cantidad de estrategias sin tener clara esa identificación. Tenemos que conocer muy bien nuestro producto, nuestra creación artística, nuestro proyecto y a quién va a llegar. No solamente dedicarnos al área de la creación, sino también a ese espectador, a esos públicos que están allá al frente, que van a visitar nuestro centro cultural o que van a acudir a las funciones que los invitemos. Y en ese sentido, entonces, hay que investigar, hay que dedicarse a conocer esos nichos y esos públicos que tenemos cerca a nuestro proyecto. Empezar por el entorno más cercano e ir abriendo un poco ese círculo a todo el municipio o a la ciudad o a la región en la que estemos trabajando. Y recordemos que estamos hablando es más allá del consumo, no es simplemente sacar un producto, poner un precio y ver quién lo compra, sino conocer al otro. Estamos hablando de esa construcción colectiva, no es simplemente lo que a mí se me ocurra poner aquí al frente y el otro que viene a comprarlo, sino que estamos construyendo entre todos. Y de eso hablamos cuando hablamos de cultura. Es entre todos los que estamos en esa comunidad, en esa región, que construimos esa posibilidad de que ocurra ese acto artístico ahí al frente. Entonces es algo colectivo, no simplemente del individuo, del artista, del gestor que está proponiendo, sino de cómo lo recibe el que está al frente. Y seguimos hablando entonces del público. Estábamos hablando de que el público no puede ser para nosotros, los líderes, los artistas, los gestores culturales, no puede ser una generalidad. Hay que especificar,
hay que segmentar. Y no todo es público. Es decir, tenemos un público que es lo que, digamos, conocemos como ese conjunto de espectadores que acuden a un mismo sitio, a un recital, a una función de danza, a una función de teatro, a un concierto. Entonces decimos, llegó un público, compró las boletas y ahí están, 100, 500, 1000 personas viendo un espectáculo. Bueno, podemos denominarlo así como público, como esos espectadores que se reúnen en un mismo sitio a ver un espectáculo. Sin embargo, hay diferentes tipos de público. Si hablamos incluso del espectador, estamos hablando de un individuo que se ocupa un poquito más que el público general. ¿Cómo así? Que va a una obra de teatro o a un concierto, pero que se ha preparado. El espectador es muy interesante, es un concepto muy interesante porque es un espectador que piensa, que se ocupa, que investiga, que se llena de información y de razones para ir a ver al artista que está al frente, que va a expectar esa creación artística, pero que está preparado para ello. Que si es una obra de teatro de Bertolt Brecht, a lo mejor se ha leído también la obra, a lo mejor ha leído sobre el autor y que tiene una preparación un poco más profunda sobre ese espectáculo que va a ver. Entonces digamos que no se queda, como lo hablábamos ahorita, en las 1000 personas que asistieron a un espacio para disfrutar de un espectáculo, sino que hablamos también de esos espectadores que van más allá, con los que nosotros tenemos que tener una relación más profunda, y ahora vamos a ver esas estrategias. Entonces ahí vamos hablando, público por un lado, como eso, digamos, ese concepto un poco más general, y el espectador, que ya estamos viendo que es un individuo con el que tenemos que relacionarnos mucho más íntimamente, y ahí vamos a buscar las estrategias. Luego hablamos también del consumidor. Entonces, consumidor no solamente de arte y cultura, sino de cualquier producto. Pues quien va, compra, ya sea en efectivo, ya sea por medios digitales, un producto y simplemente pues va a ver si queda satisfecho o no con ese producto. Y si queda satisfecho, puede regresar a comprar el mismo producto o cambia de producto. Entonces ahí pues hay una relación muy concreta. El mercado nos enseña muchísimo de esto todos los días. Nosotros, que somos consumidores de muchísimos productos y servicios, podemos pensar un poco también en eso. Es muy importante. Yo como consumidor, ¿qué pienso de ese producto que estoy comprando día a día? También tenemos que aprender un poco a investigar, a observarnos, lo que hablábamos ahorita, la autoobservación, y cómo desde ahí podemos aprender y podemos analizar una cantidad de cosas que pueden servir para que luego vamos a llevarlas a nuestro proyecto cultural. Entonces digamos que desde el consumidor pues hay mucho trabajo sobre el mercado, sobre la oferta y la demanda, y ahí vienen como muchas cosas a analizar, pero que no es lo que nos ocupa específicamente el día de hoy, porque seguimos hablando de construcción de comunidad cultural, no solo de consumidores. Más allá del consumidor está el concepto muy interesante del prosumidor. ¿Cómo así que prosumidor? Pues precisamente donde se encuentran ese productor y ese consumidor. Entonces, ese personaje, ese individuo, cumple las dos funciones, como productor y como consumidor de ese mismo producto, como lo estamos hablando en esta charla, el producto artístico. Este concepto es bien interesante porque es una persona que se vuelve aliado de la marca, aliado de la entidad cultural, aliado del grupo, aliado de la empresa cultural que le estamos proponiendo. No solamente es el consumidor que va y compró la boleta, el ticket, entró a ver el espectáculo y se fue. No, no es el artista que produce obviamente todos los contenidos, pero ayuda a que esas dos cosas ocurran y se vuelve protagonista de las dos cosas. Está siendo productor de contenidos y consumidor de contenidos. Se vuelve un aliado permanente porque tiene mayor conocimiento de lo que está ocurriendo. Se vuelve un embajador también, porque así como lo hace con otros productos del mercado, si una camisa le gustó, si un restaurante le gustó,
lo va a publicar en sus redes, le va a hablar a los amigos, va a contarle a su familia, vuelve al sitio con otros amigos para volver a ese restaurante que le gustó. Entonces son activos, son esos espectadores activos, y más hoy en día cuando estamos trabajando desde todo el tema virtual, cuando hoy en día todo se comunica por las redes, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces ese prosumidor realmente es un individuo muy interesante, que se vuelve un espectador también comprometido con el proyecto cultural que estamos trabajando, y que tiene que ser ese aliado y embajador de nuestra propuesta artística y cultural. Entonces, apropiarnos de ese concepto del prosumidor y tener en cuenta lo que ellos piensan de nuestra entidad cultural, de nuestro proyecto, escucharlos es muy importante, porque como hablábamos ahorita, son aliados y embajadores de nuestra marca, de nuestro proyecto cultural. Se vuelven además colaboradores, voluntarios, sin que esté firmado en un contrato, sin que esté en un papel. Ellos todo el tiempo lo están haciendo. Van a nuestro evento y lo están registrando. Toman las fotografías, hacen videos, generan publicaciones, le cuentan a sus amigos, consiguen otros espectadores y en ocasiones hasta se vuelven patrocinadores. Son gente que ayuda a esos centros culturales, que ayuda a esos grupos de danza, grupos artísticos de cada uno de nuestros municipios, dentro de lo que ellos puedan hacer. Su red de relaciones la van a poner al servicio de ese proyecto en el que creen, del cual disfrutan, al cual visitan cada semana esa marca, ese producto cultural. Entonces, hay que trabajar sobre ese tema, y es cómo seguimos acercándonos a esos espectadores para que no se queden en un público general, sino que se vuelvan los prosumidores, los aliados de nuestros proyectos. De ahí la importancia de lo que hablábamos hace un rato de la segmentación, el conocimiento, la investigación. Aparte de todo nuestro proyecto creativo, artístico, lo que tenemos que hacer los directores artísticos de las entidades, de las corporaciones y los grupos, esa investigación sobre las obras que vamos a producir, ese trabajo con los artistas, con los actores, los ensayos, bueno, toda esa parte, nosotros también, que a veces somos los mismos, el artista y el gestor, pero que es una cosa muy bella también, cómo juntar esas dos cosas, tenemos que ocuparnos de investigar y de conocer profundamente a nuestro público. Y por eso hablábamos de los nichos. Tenemos que ver cuáles son las edades de los que más visitan o a los que más les interesa nuestro proyecto, cuáles son sus gustos, cuáles son sus afinidades. Y ahí vamos a encontrar una cantidad de respuestas para que surjan esas ideas de cómo vamos a relacionarnos con ellos, cuáles son sus hábitos, cuál es, como hablábamos hace un rato, su lugar de vivienda. No es lo mismo cómo nos relacionamos con los vecinos más cercanos con el resto del municipio, de la región, del área metropolitana, en fin. Hay que tener muy en cuenta dónde vive la gente y cómo va a ser para llegar al lugar donde les estamos invitando para ese ritual, para ese encuentro artístico y cultural. En ese sentido, hay que trabajar con los vecinos también. Hay que empezar a trabajar con los vecinos. Nosotros tenemos acá en este Centro Cultural Ateneo Porfirio Barba una experiencia muy bonita que les queremos compartir. Quedamos en el centro de la ciudad, una cuadra arriba de la iglesia de San Ignacio, cerca a la Oriental, pero acá donde queda nuestro Centro Cultural, esta galería, además hay un teatro para 350 personas, un café, y estamos en un sótano, desde donde les estoy hablando, pero aquí encima de este Centro Cultural hay 3 torres de apartamentos, con 300 apartamentos y sus familias que están ahí atentos a la invitación que nosotros les hacemos. Llevamos mucho tiempo, la última década, en una relación muy especial con nuestros vecinos. Antes mirábamos más el afuera, dónde estaban los espectadores, el público, en qué lugares quedaban las universidades, digamos, de la ciudad, y otros barrios de la ciudad, pero hace un tiempo decidimos que nuestro primer público, los primeros espectadores a los que queríamos invitar eran nuestros vecinos, porque están ahí, a un ascensor, a unas escalas, a 5 minutos de bajar al Centro Cultural. Ha sido una experiencia muy grata,
tenemos vecinos adultos mayores que han disfrutado maravillosamente de toda la oferta cultural que hemos programado para ellos, pero también jóvenes, familias, algunos profesionales, estudiantes que se han venido acercando a las Torres de Bomboná, unos más amantes de la música, del rock, otros de la pintura y la fotografía, otros del teatro, pero hemos tenido una relación permanente con ellos. Son los primeros invitados. Y eso es algo que les quería decir. Inviten a sus vecinos. ¿Dónde queda el centro cultural? ¿Dónde queda la biblioteca? ¿Dónde queda la función del grupo de danza? Lo primero es mirar quiénes viven al frente, quiénes están cerca en mi barrio, en mi municipio, en mi comunidad. Y con ellos empiezo a generar esos lazos para que realmente luego eso se extienda a toda esa región, a toda esa comunidad, y podamos ir más allá y tener más fuerza también, digamos, en esa cobertura. Pero lo primero es nuestra propia casa. Lo primero son nuestros vecinos que nos ayudan a generar esa comunidad cultural. Como venimos conversando, entonces, vemos que el público va más allá del cliente. El público y el espectador de nuestras artes, de las artes escénicas, de las artes vivas de nuestro departamento, va más allá de ser un cliente. Es lo que hemos venido conversando con esa definición de qué es el público, el espectador, el consumidor, el prosumidor y la generación de comunidad. Entonces es muy importante clarificar que vamos a trabajar sobre ese público como un constructor de comunidad entre el artista y la comunidad con la que está relacionado. Y en ese sentido entramos a la idea de la experiencia. Estamos hablando más allá de un producto, de una experiencia. No solamente es montar la obra de teatro o la coreografía o el concierto que vamos a presentarle a nuestra comunidad, sino cómo generamos la experiencia especial, no solamente para el artista que está en el escenario, sino para todo aquel que está al frente, que está disfrutando de ese encuentro. En ese sentido, la experiencia va a estar desde el momento en que invitemos a la gente a ir a esa actividad cultural o en el momento en el que ellos compren su ticket, su boleta, hasta el momento en el que se despiden. Todo influye. ¿En dónde van? ¿Van caminando? ¿Van en bicicleta? ¿Van en bus? ¿Van en el metro? ¿Cómo van a llegar al sitio donde está la actividad cultural? ¿A qué hora los estoy citando? ¿Qué tiempo van a tener para aclimatarse, para estar en esa disposición y en esa disponibilidad para disfrutar de ese momento y de ese encuentro artístico, de ese encuentro con estos espectadores y con estos artistas que tiene alrededor? Todo eso hay que tenerlo en cuenta y pensar en ese público, en esos espectadores, desde que salen de su casa o su trabajo o su universidad, hasta que llegan al sitio donde van a encontrarse con el artista. ¿Qué les pasa ahí? Cuando llegan al sitio donde se van a encontrar con los artistas, a ese centro cultural, a la biblioteca, al parque, donde van a estar también observando y disfrutando de un concierto, tenemos que pensar en ellos. ¿Cómo llegan? ¿Cómo entran al sitio? ¿Dónde se van a sentar? Si tienen un espacio para conversar, para tomarse un café, para tomarse una aromática, para tomarse un vaso de agua, conversar con los demás, ver una exposición, como lo estamos viendo en esta galería. En fin, toda esa dinámica anterior al momento de ver el espectáculo es muy importante porque es el espacio preparatorio para todos los sentidos. Y estamos hablando de generar experiencias. Tenemos que saber qué les queremos transmitir en cuanto al espacio, a la imagen, a lo visual, en cuanto a los otros sentidos también, al tacto, al sentido del olfato, a qué huelen los centros culturales, a qué huele ese espacio y esa obra que voy a ver en ese momento. Entonces todo eso, el tema de los sentidos, hay que tenerlo muy en cuenta para que la experiencia sea realmente importante. Y asimismo, como venimos hablando del tema de comunicaciones, tenemos que pensar en esa información circular. Todo eso que ellos ven, escuchan, viven antes de la función y la manera en que les llegan esos mensajes a través de ese correo electrónico, a través de ese WhatsApp, a través de la invitación, del afiche, del volante, toda esa información tiene que ser precisamente un proceso circular para que ellos tengan en cuenta en el momento de sentarse a disfrutar de la función.
En este sentido, la invitación es a plantearnos cómo volver al encuentro, y más aún en estas circunstancias que estamos viviendo en este año, en el encierro, en el tema de la pandemia, en las dificultades. Entonces tenemos que plantearnos esa pregunta: ¿cómo volver al encuentro con nuestros artistas y con nuestros espectadores? ¿Qué ideas y estrategias podemos plantear para lograr este objetivo? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo se están pensando después de esto que hemos venido conversando, pero también después de lo que han tenido la oportunidad de escuchar de otros ponentes en este diplomado tan interesante de gestión y planificación cultural? Entonces, empecemos a pensar en eso. ¿Cuáles son las estrategias que podemos plantear para lograr ese objetivo de volver al encuentro? Ya sea físico, ya sea virtual, pero a través de todos estos medios que estamos hablando, de esa comunicación circular, de esa comunicación envolvente, y de que tengamos en cuenta que no solamente estamos hablando del producto artístico, sino de la experiencia. Entonces, ¿cómo volvemos al encuentro? Pero a partir de el diseño de esa experiencia precisamente. ¿Cómo diseñamos la experiencia artística y cultural para que sea grato realmente para todos los involucrados en esa cadena de valor del arte y la cultura como constructor de comunidad? ¿Cómo pensarnos en estas circunstancias para seguir logrando esos objetivos, esos sueños que tenemos en cada uno de nuestros proyectos, en cada uno de nuestros municipios? Ahí está una pregunta, ahí está una tarea, pero la invitación es: pensemos cómo generar la experiencia y volver al encuentro. Hace un rato hablábamos de los nichos y de la diferenciación de los públicos. Es muy importante también tener en cuenta que no todo el público es el espectador que va y ve nuestra función, que también hay otros públicos diferentes que a veces no están ahí en el centro cultural, que no llegan a ver la obra, pero que hacen parte de todo, digamos, este sistema cultural que envuelve y que hace parte de toda nuestra comunidad y de nuestros municipios. Por ejemplo, tenemos unos públicos que regularmente no los vemos en el espectáculo y que es muy importante que los invitemos. A veces ni siquiera van a ir, pero hay que informarles, hay que tenerlos informados, porque ellos hacen parte de las decisiones fundamentales de la política cultural y los temas socioeconómicos que envuelven nuestro proyecto cultural. En ese sentido, los públicos, digamos, como los líderes de opinión, muy importante que ellos estén siempre enterados de lo que estamos haciendo, los funcionarios públicos, los políticos, que son los que van a tomar luego las decisiones también en cuanto a los presupuestos, en cuanto a las políticas culturales de cada uno de nuestros municipios. Naturalmente, la academia también, la academia donde se está investigando, donde podemos encontrar aliados muy interesantes para que entre todos logremos generar otros procesos investigativos que nutran la parte creativa, pero también lo que hablábamos ahora de la segmentación, de esas investigaciones sobre el mercado. Esa alianza con la academia es absolutamente fundamental. Y por supuesto, pues los medios de comunicación y los beneficiarios. No quiere decir que a todo el que toquemos con nuestra invitación, con la información del proyecto, lo vamos a tener esa noche en el teatro. Pero es muy importante que estén informados, porque ellos hacen parte de ese sistema cultural que estamos queriendo mejorar. Y es fundamental que ellos sepan todo lo que estamos haciendo, y eso va a ayudarnos a que tengamos un impacto mayor en el trabajo que estamos realizando con nuestras comunidades. Hablando de esos públicos indirectos, recordemos que la comunicación también la estamos trabajando como ese constructor de relaciones públicas. Y en ese sentido, nuestros eventos son la mejor estrategia de relaciones públicas que tenemos. ¿Cuáles eventos? Los eventos especiales que hacemos. A lo mejor no logramos que todos esos públicos indirectos, líderes de opinión, vayan a todas las funciones que hacemos en el año, pero sí a un estreno, a un evento especial, a una celebración de una fecha especial, a un festival, una temporada, un circuito, un seminario, una exposición que estamos inaugurando. En ese momento vamos a captar su atención y vamos a tener la posibilidad de que saquen un rato para acercarse al arte y a la cultura. Entonces, esos eventos que son especiales, en los que ponemos la casa bonita, en los que estamos estrenando un producto artístico, una obra, una coreografía de danza, un nuevo concierto,
es un momento propicio para relacionarnos con esos públicos indirectos. También he invitado a Albeiro Pérez del Pequeño Teatro de Medellín para que nos comparta algunas de las estrategias comunicacionales que hacen parte de este importante teatro de la ciudad. El área de comunicaciones es un área fundamental en Pequeño Teatro. De hecho, es una de las áreas que más ha evolucionado en los últimos años en nuestra institución. Nosotros hemos pasado de hace ya una buena cantidad de años de estar simplemente dependiendo de que se hiciera una nota radial o que se hiciera una nota en un canal de televisión o de los afiches que incluso eran muchas veces los mismos actores que eran quienes los pegaban en cafés, en restaurantes, etc. Hemos pasado de eso a tener una visibilidad mucho más grande, por supuesto gracias también a todo el tema digital y a todo el tema de las redes sociales, en las cuales pues constantemente estamos ingresando y estamos evolucionando. Nos cuenta nuestro comunicador, por ejemplo, que en todo el tiempo de la pandemia los seguidores en Facebook aumentaron por lo menos en 5.000. En Instagram también aumentaron. En YouTube se pasó de un poco más de 100 a más de 1.400 solamente durante la pandemia. De manera que esto ha sido un progreso constante. Otra de las apuestas muy importantes que ha habido en los últimos años es una propuesta que hizo nuestro compañero Rodrigo Salazar, y fue un sistema de dispensadores de boletas en distintos colegios, en distintas universidades, en distintas instituciones en toda la ciudad. Son más de 40 realmente. Y este ha sido uno de los proyectos de difusión y de comunicación más exitosos, porque ha ocurrido que en una noche, en una función, los espectadores, usualmente muy jóvenes, que llegan a la función pueden representar el 20-30% del aforo. Y bueno, esto ha permitido a estudiantes de muchas edades, de distintos estratos, de distintos niveles educativos, a que puedan conocer el Pequeño Teatro y a que conozcan cuál es todo este impacto social que ha tenido, particularmente lo de la entrada libre y aporte voluntario. Todo el tema de comunicaciones, tal vez lo más sobresaliente, lo que más yo resaltaría es que no solamente se ha dedicado a contar la fecha y el día en que va a ocurrir un evento, en que va a haber una función, en que va a haber un espectáculo, sino que ha sido una manera también de promover, de esparcir, de divulgar todo el impacto social que ha tenido Pequeño Teatro, particularmente la entrada libre y el aporte voluntario. Siempre hemos dicho que nuestro proyecto es un proyecto de democratización del teatro y de democratización del arte. Y bueno, a través de las comunicaciones lo que hemos hecho es eso, que más y más gente se entere de lo que es Pequeño Teatro, independientemente de su estrato social, independientemente de su nivel educativo. Pequeño Teatro cada vez llega a más y a más espectadores. Antes, como lo decía también, dependíamos solamente de afiches, de pósters, etc. Pero una de las cosas que hacemos ahora, gracias también a la tecnología, es difundir nuestros proyectos a través de trailers, a través de spoilers, a través de distintos formatos de video, llegarle a la gente, sobre todo al público joven también. Durante toda esta pandemia, el tema de los videos fue muy recurrente en Pequeño Teatro, porque nos ayudó a difundir muchas de nuestras actividades. Al comienzo de la pandemia, pues hicimos varios videos dándole un mensaje esperanzador a la gente, invitándolos a que nos siguieran en las redes sociales, a que estuvieran muy pendientes de nuestra reapertura para que pudieran volver a nuestra casa a ver las funciones.
Cuando estuvimos celebrando nuestros 45 años también hicimos acopio de todas estas redes sociales y de todos estos medios digitales para difundir nuestro aniversario, para difundir también no solamente nuestro repertorio, sino también el de nuestros colegas de otras ciudades y de otros países. Y ahora ya con la reapertura, pues también quisimos hacerlo mediante medios digitales y videos, algunos de ellos muy personales, muy desde el equipo artístico. Hemos querido invitar a la gente a que vuelva a la presencialidad, a que se sienta segura en nuestra casa, a que nos ayude a seguir con este proyecto que, como lo decía antes, es un proyecto no solamente artístico, sino también un proyecto social, un proyecto muy democrático, y en eso pues ha sido fundamental todo el equipo de comunicaciones. Ahora hablemos un poco de los medios de comunicación, no solamente de los medios de comunicación como la empresa de medios que exista en nuestra ciudad, en nuestro municipio, sino cuál es el medio por el cual voy a comunicar eso que quiero llevar desde el artista, desde mi entidad cultural, al espectador, al público. Y en ese sentido, pues tenemos los medios analógicos y los medios digitales. Empecemos con el tema de los medios analógicos, por ejemplo, las piezas que hacemos para nuestras temporadas, para nuestros eventos culturales. Los afiches, los volantes, los carteles, las vallas, las boletas, bueno, todos estos medios por los cuales llevamos a unas carteleras, a unos muros, a unos sitios adecuados para ese fin, la información de nuestro evento, la invitación al público. Son muy potentes esos medios también, sobre todo en comunidades también cerradas, en una unidad residencial, en una oficina, en un edificio donde la cartelera es el sitio donde se enteran de todo lo que ocurre, pues todavía sigue siendo muy importante. En los municipios también, naturalmente, solo en los sitios adecuados para que realmente podamos también hacer un uso adecuado precisamente de esos espacios, y también para el tema del reciclaje y del cuidado del medio ambiente. Pero todavía esos medios analógicos son importantes dependiendo de cómo se usen y a qué público se los hagamos llegar. También están los medios digitales, pues muy usados desde que conocemos el correo electrónico. Creo que hace años solo pensábamos en el correo electrónico. Después de que pasó el tema del fax, llegó el correo electrónico y desde ahí nos comunicamos con nuestros espectadores. Pero no solamente con el correo, sino también por medio de las llamadas. Luego aparece el WhatsApp, entonces los mensajes también a través de este medio. Y obviamente las páginas web y las redes sociales, que de eso hablamos ahora también un poco más adelante. Y ya sea que se utilicen los medios analógicos o los digitales, lo importante es generar un círculo comunicativo. Es decir, lo que hablábamos hace un rato de envolver, de un círculo envolvente con todas las estrategias. No solamente es tener un afiche o mandar un correo electrónico o una llamada, sino utilizar todos estos medios y generar una estrategia para que ese mensaje le llegue por diferentes lugares, por diferentes plataformas a nuestros espectadores. Eso refuerza, digamos, la identidad de ese mensaje y de ese producto artístico que estamos queriendo compartir con ellos. Naturalmente refuerza la relación también con ese espectador, porque si les llega un correo electrónico, pero también lo llaman, si se les envía un mensaje también por WhatsApp y está en las redes sociales, y aparte de eso, entonces también hacemos un trabajo con medios de comunicación, pues se va a sentir más invitado y de una manera más especial a el evento que lo estamos invitando. Esto genera procesos de afinidad, procesos de identidad, refuerza esa relación que tenemos con los espectadores. Entonces es ver cuál es el medio más adecuado, pero regularmente no es uno solo. No podemos pretender que si sacamos un afiche o un volante o solo un correo electrónico ya vamos a lograr el público, los espectadores que queremos en nuestro evento cultural. Y hablando de esos medios digitales, pues sabemos que hoy en día las redes sociales, las plataformas que cada vez tienen más fuerza en esa relación con los públicos, pues son muy distintas y tienen diversos objetivos. Es muy importante también que definamos qué es lo que queremos decir, en cuál medio, para qué tipo de público, y de esa manera entender que cada medio de comunicación, hablando de los digitales sobre todo, tiene su lógica y sus reglas.
Para empezar, unos diseños muy concretos, con unas medidas muy concretas y una manera de diseñar también. No es lo mismo un afiche para pegar en una cartelera que un flyer o ese afiche de manera digital para los medios que tenemos a la mano. En ese sentido, pues vamos a tener a la mano el Twitter, el Instagram, el Facebook, solo para mencionar 3 de los que más usamos y que se usan en toda la región y lo sabemos, pero definir muy bien qué queremos decir en cada uno de ellos. Podríamos decir en ese sentido que, por ejemplo, el Twitter es el espacio de las ideas, donde la gente se está expresando, donde tiene una opinión, donde tiene una crítica, donde lo importante también es qué se está diciendo ahí, en esos pocos caracteres que podemos poner ahí y en la imagen que pueda acompañar. El Instagram, como sabemos, es un espacio para las imágenes, entonces, ¿qué tipo de imágenes vamos a tener ahí? Si es del artista, del proceso previo, del evento, el flyer, bueno, lo que queramos decir, pero cada uno estudiarlo muy bien y saber qué queremos decir. Por el otro lado, el Facebook, hasta antes de la pandemia, se hablaba muchísimo de que el Facebook era un espacio ya solo para los adultos y que los más jóvenes incluso ya no estaban yendo al Facebook. Siento que eso ha cambiado un poco también en el tema de la pandemia, porque de todas maneras fue un espacio donde la gente se logró comunicar y las familias también, los más chicos con los más adultos y ver qué pasaba en todo el mundo también. Entonces, sin embargo, sabemos que es un espacio donde están más adultos, más otros profesionales y también que hay un alto impacto cuando se habla de videos en el Facebook. Es muy importante y una experiencia que tenemos acá desde la Corporación Ateneo es que hemos empezado a comunicarnos con nuestros espectadores así, de esta manera, haciendo un esfuerzo por hacer un video, por hablarles. Cada artista que se presenta, desde ya hace un par de años venimos en ese proceso, no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos que iba a ser el pan de cada día, que era la manera en que íbamos a existir como centro cultural. Sin embargo, ya veníamos haciendo ese acercamiento a las redes desde hace un par de años y a esa manera de comunicar en los videos. A veces no importa la gran calidad del video que tengas ahí, sino qué está diciendo el artista, ese saludo que está haciendo, a qué nos está invitando, ese compartir un pedacito de lo que es a través de estos medios. Y eso es muy efectivo porque genera una empatía y refuerza todo eso que estábamos hablando ahorita, pero por medio del lenguaje de las redes sociales. Y hablando de medios digitales, he invitado a un gran amigo, Juan José Gaviria, comunicador audiovisual, experto en marketing digital, para que nos comparta un poco de su experiencia en estos medios de comunicación en la era digital. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Juan José Gaviria, soy especialista de mercadeo digital. Actualmente trabajo en una agencia de publicidad digital y bueno, pues soy el Senior Consulting desde la parte estratégica de pauta digital para un banco, para un producto de un banco. Me hacen este requerimiento porque quieren que les cuente un poquito sobre el por qué es importante adoptar las tecnologías de comunicación y llegar a este mundo del marketing digital y la transformación digital dentro de las organizaciones. Y les digo pues que si les hablara completo del tema nos quedaríamos hablando por ahí unas 2-3 horas, porque siempre son muchas cosas para contar, muchas cosas que desde mi aspecto profesional sé que pueden ser elementales en estos procesos, y más ahora con el cambio pues, que ha vivido la humanidad en estos últimos meses por la pandemia, por el coronavirus, por la necesidad de estar cuidándonos en casa, que cambiaron todos nuestros hábitos de consumo. Y esos hábitos de consumo no solo se ven en el aspecto cultural, lo vemos en la economía, las compras electrónicas, el consumo de entretenimiento, el streaming, la música, todo se ha cambiado. Y gracias, por así decirlo, gracias a la pandemia, pues digamos como que muchas organizaciones y muchos negocios y muchos modelos de negocio tuvieron que entrar en un proceso de cambio impresionante. Acá es súper clave que sepamos que a muchos los cogió con los calzones abajo, literal, como vulgarmente se dice, pero también ayudó a que las organizaciones y las empresas y todas las, digamos como las dependencias que están en el modelo económico y en un sistema que nos obliga pues como a estar mercadeando, vendiendo, adquiriendo beneficios y servicios, a todos los tocó. Nos tocó reinventarnos, como dice Grupo Bancolombia, los reinventistas, porque la pandemia en serio puso en jaque modelos de negocio enteros. Y
principalmente creo yo que esta necesidad de que empecemos a ver este mundo digital como un aliado y saberlo utilizar estratégicamente no es solamente pues como algo que está porque está ahí y aprovechemos para hacer una publicación o no, sino que realmente entender el valor que estas plataformas y que estos medios de comunicación generan es demasiado valioso para cada negocio. Se los cuento puntualmente, o sea, he visto casos de empresas que gracias a sus bases de datos, a sus usuarios, a sus correos celulares, lograron mantener ventas estables en sus periodos de confinamiento, donde no podían salir a organizar el mismo comercio, el retail, cuando se empezó a reactivar la economía, también se volcó 100% a digital. Y aquí es donde está mi invitación principal, es a pensar cómo estas plataformas, cómo estos medios digitales nos pueden sumar a la estrategia y ayudarnos a alcanzar esos objetivos que tenemos como empresarios, como gestores culturales. Acá es supremamente clave que nos eduquemos, que aprendamos, que estemos receptivos, que veamos el mundo del mercado digital como un aliado fundamental para las estrategias de comunicación. Y no solo de comunicación, de venta. Porque es que a través del marketing usted vende todo. Y cuando usted vende todo, usted vende una imagen, usted vende una marca, usted vende una personalidad, usted vende un servicio, usted vende un producto, usted vende un estilo de vida, ¿cierto? Y gracias a estos canales digitales podemos lograr alcanzar las audiencias que son nuestros públicos objetivos y que los podemos impactar para generar ese rendimiento de negocio que tenemos o esa gestión que estamos buscando lograr. Yo definitivamente creo que en este momento reinventarnos y aprovechar los mecanismos que tenemos a la mano, las redes sociales, la publicidad digital, los sitios web, las interacciones en redes, los comentarios, el poder conectar con las personas, a pesar de que no podamos estar físicamente presentes, pero poder conectar a través de los medios digitales es sumamente relevante hoy en día. Y las organizaciones y las empresas que han tornado sus discursos enfocados principalmente en asistir, en demostrar aquí estamos, en decirle no tengas angustia, esto no se va a acabar, todos esos mensajes positivos y que han servido para que las personas también sientan que tienen un apoyo y que están ahí, que la normalidad nueva que estamos viviendo nos va a ayudar también a construirnos, ¿cierto? Acá es supremamente valioso y supremamente clave que todos tengamos como esa voz interior de marca, de organización, una voz de persona que da aliento, que está ahí para ayudar a las personas que necesitan. Y ese necesitan tener una obra de teatro, necesitan tener un buen concierto de música, necesitan recorrer salones con arte, con pinturas, con esculturas, con performance. Entonces, no veamos esto como una carga, sino que veámoslo como una oportunidad para lograr cosas grandes. Y principalmente, eduquémonos, aprendamos del mercado digital. El mercado digital se aprende en cualquier sitio web. Hay muchísimas páginas, hay muchísimo contenido que les van a enseñar a ustedes cómo utilizar Facebook, cómo utilizar LinkedIn, cómo utilizar Twitter, cómo utilizar YouTube y la cantidad de contenido que se ha creado y cómo la misma audiencia ha migrado hacia estas plataformas para consumir ese contenido que están ansiosos por encontrar. Acá súper clave que estemos con los ojos abiertos, con el ánimo de aprender y con el ánimo de lograr esos objetivos que cada uno tiene en sus negocios y en sus organizaciones. Me despido de nuevo, Juan José, trabajo en una agencia de mercado digital en Medellín para un banco y les deseo muchísimos éxitos y cualquier dudita, consultorías por acá, no mentiras. Un abrazo, chao. Como vemos, hoy en día tenemos muchísimas posibilidades de comunicar y aprovechar las redes sociales, las plataformas y todos los medios análogos, digitales, para que podamos realmente tener una buena comunicación con los espectadores.
Y en ese sentido tenemos la posibilidad de comunicar todo el proceso. No solamente una parte, no solamente la fotografía de cuando terminó el evento y estamos recibiendo el aplauso del público, sino que hoy en día con el tema de los prosumidores, que ya lo hablamos, pero también con todo nuestro equipo de comunicaciones de cada entidad, es muy importante que estemos todo el tiempo comunicando, porque eso es lo que quieren hoy en día nuestros espectadores, en el preevento, el evento y el posevento. Es decir, cómo nos preparamos, cómo se prepara el grupo, cómo se prepara a nivel de los ensayos, de las temáticas que va a trabajar, de las temáticas que va a montar. Desde ese momento de concepción de ese producto artístico, el espectador, el prosumidor, quiere saber qué es lo que está pasando. Todo el previo, tanto de la parte de creación como de la preparación del teatro, de la tarima, del evento, del festival, todo lo previo. Naturalmente, el evento, pues si es en un teatro no va a ser adentro, pero sí la fila para ingresar, qué pasa con la gente, si tienen una galería, si se están tomando un café, se toman fotografías con sus amigos, con la familia, y todo eso lo están comunicando y lo están compartiendo. Y naturalmente el posevento. Cómo termina, qué pasa con los aplausos, con la emoción de la gente, el agradecimiento por ver ese espectáculo, el desmontaje, que hoy en día se utiliza mucho también, ese tema de cómo después de construir todo, la escenografía, el espacio, la tarima para la realización de los eventos, qué pasa con ese desmontaje, qué pasa con el espacio, qué pasa en los camerinos, con el público que sale, en fin. Estamos en un momento en el que todo el proceso se puede compartir y a través de estas redes sociales de una forma inmediata, no solamente nosotros como organizadores, sino lo que hemos hablado, un público que más que público es un espectador y que muchos de ellos se vuelven prosumidores, aliados y embajadores de nuestros eventos. Entonces todo ese proceso es factible de compartir y es lo que están esperando de nosotros. En ese sentido estamos trabajando esa comunicación transmedia, porque tenemos elementos que ocurren en vivo, pero también elementos que estamos transmitiendo a través de las redes sociales, a través de esos prosumidores que están ahí activos en esa interactividad permanente. No solamente nos vamos a ocupar del preevento, el evento, el posevento, sino que tenemos que ocuparnos del seguimiento, de poder monitorear cada una de las estrategias que estamos usando en cada uno de los eventos programados. Las estadísticas, las encuestas, hablar con los espectadores, las métricas que hoy en día podemos también sacar muy fácilmente de las redes sociales. Es importante saber qué funciona más, si una e-card o un video o un afiche. En fin, cada evento tiene unas particularidades, no un público general, no una sola estrategia, sino múltiples estrategias y múltiples maneras de comunicarnos y de mejorar nuestros procesos culturales. Ya hemos hablado de herramientas, de estrategias, de maneras de cómo llegar a nuestros espectadores y generar una relación permanente con ellos. Pero hay un tema muy importante y es la construcción de narrativas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos contando? ¿Cuáles son los temas que importan y la manera en que les vamos a llegar con ellos? En ese sentido es muy importante en esa construcción de historias nombrar, conceptualizar. Desde la programación cultural se puede conceptualizar, no simplemente hoy presentamos este evento, no, ¿cómo se llama su programación cultural? Su centro cultural, su grupo, ¿por qué? ¿Cuáles son los conceptos que hay detrás de todo esto? Asimismo, los contenidos que vamos a usar en el tema de la comunicación organizacional, en el tema de la comunicación para espectadores, en los medios análogos, en los medios digitales, tiene que construir historias a su alrededor, unos contenidos fuertes, potentes, profundos. No es solamente pararnos a decir, venga a mi obra de teatro, no. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Por qué? ¿Cuál es la poética que hay detrás de todo eso? Entonces es muy importante también, hasta en eso, en el tema de la comunicación, hay que llevar el arte, la creatividad, la dramaturgia de eso que quiero conversar con los espectadores que tengo al frente. En este tiempo hemos identificado elementos que nos ayudan en la construcción de la comunidad cultural a través de estas herramientas comunicacionales. La construcción de la cultura corporativa, la fidelización de públicos y grupos de interés,
el agenciamiento de esos públicos y por supuesto el uso de los medios de comunicación, ya sean análogos o digitales. Espero que estas herramientas sean muy útiles en el momento en el que nos encontremos de manera sincrónica y podamos también compartir y escuchar de parte de ustedes sus sueños y sus proyectos culturales en cada una de las regiones. Gracias a todos ustedes por hacer parte de este encuentro y especialmente al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ICPA, y a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia por hacer posible este diplomado de gestión y planificación cultural. Espero que nos veamos en otra ocasión.